Pues en este contexto, Feijóo insiste en que la llamada ley de nietos permite manipular el censo electoral, a pesar de que él mismo defendió en su día una medida prácticamente idéntica para los descendientes de españoles. Vox va más allá y pide que se impida votar por correo en el extranjero. Este mensaje escrito en 2022 desde Buenos Aires, en el que se compromete a impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de los españoles. También de viva voz. En una ley específica para recuperar la nacionalidad los descendientes de españoles, fuera de planteamientos ideológicos. ¿Qué contrasta con su posición actual? Nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos. Esta ley de nietos ante la Junta Electoral Central porque considera que puede tener una derivada en la España vaciada, y que eso efectivamente puede adulterar el censo electoral. Enseguida contaremos por qué, Carlos, pero me cuentan que ya en este momento está Pedro Sánchez con 8 ministros hablando precisamente de la regularización. El gobierno contaba con que iban a ser 500.000 los inmigrantes que se acogiesen a ese proceso extraordinario, pues ya hay más de 1.300.000 solicitudes. De eso también vamos a hablar. Te quiero felicitar por algo importante. Los últimos datos del Estudio General de Medios, Onda Cero. Déjame que diga solo una cosa, Susana, respecto a esto de adulterar el censo electoral. No es que se adultere el censo electoral, lo que pasa es que se añaden nacionales españoles al censo electoral. Pero no es una adulteración. En todo caso el debate será si los descendientes, nietos de españoles a los que se privó de su nacionalidad tienen derecho o no a recuperarla. El Parlamento español dijo que sí, por eso está en vigor la ley, pero no se adultera el censo, simplemente se incorporan más españoles con los mismos derechos que todos los nacionales españoles, residamos o no en nuestro país. Pero quienes critican esa ley de nietos dicen, y no quiero adelantar el debate, que los criterios, digamos, son mucho más laxos de lo que previamente se había planteado, precisamente para facilitar esa adulteración, insisto, esto lo dicen los críticos, sabiendo además que, bueno, ya hemos visto en las últimas votaciones, las últimas 4 autonómicas, que el voto cero ha sido muy distinto al que hemos tenido en España. Lo digo porque ahí el Partido Socialista ha ganado, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón. El voto cera siempre ha existido. El voto cera de los... Este australiano que te digo yo, que tiene 26 años hoy, es nieto de un español y puede votar, igual ha votado en el voto cera y nunca nos hemos planteado si su voto ha sido decisivo o no. Yo lo que digo es si el Partido Popular, que es quien está ahora alentando esto de la ingeniería electoral, primero, no recuerdo que en el debate parlamentario de la Ley de Memoria Democrática pusiera el foco en este asunto precisamente. Recuerdo que hablamos todos mucho y se habló en el Parlamento de Franco y de la exhumación y de la fosa y no sé. De este asunto no sé si el PP, pero el PP yo creo que debería ir no a las consecuencias de esto, sino a si está de acuerdo o no en que los descendientes de españoles a los que se privó de su nacionalidad siendo españoles tienen derecho a tenerla o no lo tienen. Este es el asunto de fondo. El PP descarrila, alentando la sospecha de pucherazo en el censo electoral, tacha de cálculo electoral, de ingeniería electoral, la concesión de nacionalidad española a los nietos exiliados y perseguidos, y se olvida de que Feijóo lo consideraba hasta ahora un derecho civil que no admitía discusión. Vox alardea de que el PP va chupando rueda y aprovecha para exigir que se prive a los españoles en el exterior de su derecho a votar por correo. La Junta Electoral debe estar fibrilando con estas peticiones que le hace el partido de Santiago Abascal. Y termina. Están en Vox muy satisfechos porque ven que el PP acaba siempre chupando rueda al rebufo de las banderas que ellos enarbolan y asumiéndolas, como ha ocurrido con esto de la ley de nietos, que se empeñan en llamar ley de nietos cuando no existe ninguna ley de nietos. Es como ayer explicó el Partido Popular, por fin, una disposición de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el año 2022. Esto de conceder la nacionalidad o permitir que soliciten la nacionalidad española los hijos o nietos de personas que eran españolas, que abandonaron España perdidas, derrotados en la guerra civil y huyendo de la represión, y que se fueron a otros países y se les privó de la nacionalidad española. Por tanto, los hijos y los nietos no la tienen. La habrían tenido si no se hubiera privado a sus abuelos de esa nacionalidad. Esta es la filosofía de la Ley de Memoria Democrática. El PP está alimentando esta idea de que hay lo que Feijóo llama, por no llamarle pucherazo electoral, lo llama ingeniería electoral. Es decir, fabricar votantes nuevos en el extranjero en la confianza de que todos sean sanchistas, supongo, y todos voten al Partido Socialista cuando llegue la... Bueno, el PP se ha metido en un cierto lío argumental. Primero, ha conseguido que en lugar de estar hablando en los medios de comunicación y en las tertulias de la SEPI, de las imputaciones de Leire Díez, de Marlaska, de la directora de la Guardia Civil y de las joyas de Zapatero, pues estemos hablando de los nietos de los exiliados españoles y de la ingeniería que dice Feijóo. Claro, desde el gobierno le han recordado a Feijóo que en las elecciones del 23, en la campaña pasó una cosa,
Y es que como el PP estaba en contra de la ley de memoria democrática, de la ley de memoria democrática, el PP prometió que iba a derogar la ley de memoria democrática, si conseguía votos, si conseguía gobernar. Y entonces el PSOE empezó a hacer campaña en Argentina diciéndoles a los descendientes de españoles, cuidado que este señor Feijóo, como gobierne, va a privaros de la nacionalidad española, de la posibilidad de obtenerla, porque va a derogar la ley que os da esa vía. Y entonces se fue Feijóo a hacer campaña en Argentina y dijo que no, que es al revés. Que nosotros lo que queremos es que no sea solo una disposición de una ley, sino una ley como tal. Esta sí, una ley de nietos. ¿Para qué? Pues para que los descendientes de españoles vean reconocido su derecho civil, así lo llamamos, su derecho civil, a tener la nacionalidad, no dependiendo de en qué año se fueron tus antepasados o tus abuelos de España, ¿no? No dependiendo de las fechas y no dependiendo ni siquiera de la persecución ideológica, ¿no? También por razones económicas. Entonces vamos a ver. El PP, la pregunta que tiene que responder, bueno, tiene que responder algunas preguntas, que aún no ha respondido, fundamentalmente dos. Una, con esta ley que plantea Feijóo, habría más solicitantes de nacionalidad que los que hay ahora. Si quitas dos de los requisitos, se supone que habrá más solicitantes, más potenciales nuevos españoles en lugar de menos. Si el escándalo es que haya 2,5 millones de nuevos censados, en teoría, o en la posibilidad de, con la nueva ley del PP, o con la ley que plantea el PP, ¿cuántos serían? En lugar de 2,5 millones, que serían 3. La ingeniería electoral, entonces, ¿cómo se? Y luego, igual tiene que responder el PP en algún momento a qué quiere que pasen. O sea, ¿qué quiere? Que la Junta Electoral, como Vox, que siempre va de frente, pues Vox dice que se deje fuera el voto del CERA, de los españoles en el exterior. Ayer dijo que no se permita a los españoles que están en el exterior votar por correo, porque no hay garantías suficientes. Pues bueno, Vox por lo menos concreta lo que quiere que se haga. ¿El PP qué quiere que se haga exactamente? Que no se tome en consideración en las próximas generales el voto de los españoles en el exterior. Pero si en el 13 ganó de calle el PP en el voto de los españoles en el exterior. Si le metió, creo que 16.000 votos de ventaja al Partido Socialista. En este momento tienen derecho a votar españoles que no residen en España, a votar en generales, creo que son 2 millones y pico de personas. En realidad vota una de cada 10. En realidad acaban votando 200.000. Y en el 23, ya con la ley de memoria democrática en vigor, el Partido Popular es que ganó de calle en el CERA. Sobre todo en Galicia y en Madrid, donde duplicó los votos del Partido Socialista. Que lo primero sería bueno porque el PP creo que incurrió en una cierta confusión cuando la regularización se anunció respecto de esto de quién vota y quién no vota en España. O sea, yo creo que sería bueno para empezar que separásemos todos las dos cuestiones porque no tienen nada que ver una con otra. Así es. Una es la regularización extraordinaria, que es dar papeles a quienes ya trabajan en España, ya viven en España, ya quieren abrirse un camino estable para tener una vida digna en España. Eso es la regularización, y luego que se debata lo que se quiera, pero en eso consiste, en dar papeles, es decir, permiso de residencia, permiso de trabajo, no derecho a voto en unas elecciones generales. Y luego está esto que se ha dado en llamar la ley de nietos, que en realidad es la ley de memoria democrática que se aprobó en el año 2022 y que en una disposición adicional abre la posibilidad de que soliciten la nacionalidad española quienes sean hijos o nietos de españoles que lo eran, que tenían la nacionalidad española y que la perdieron casi siempre por razones, porque se tuvieron que ir al exilio, o porque fueron perseguidos ideológicamente, o porque fueron discriminados por razones de inclinación sexual, por ejemplo, ¿no? Y lo que decidió el Parlamento en el año 22 fue que estas personas que descienden de españoles que lo habrían seguido siendo de no haber sido privados de la nacionalidad, puedan aspirar a ella. Porque si esos antepasados suyos no hubieran sido privados de su nacionalidad por razones ideológicas o de persecución o de discriminación, sus descendientes serían españoles, como ocurre con tantos españoles que viven fuera de España y cuyos hijos y nietos son nacionales españoles, aunque no hayan pisado España nunca y tienen derecho a votar, a diferencia de los inmigrantes que van a conseguir permiso de residencia que no tienen derecho a votar. Fíjate la paradoja que se produce, ya que algunos se empeñan en juntarlo todo, la paradoja que se produce porque un inmigrante al que ahora regularizamos en España y le demos permiso de residencia y de trabajo, no va a poder votar en unas elecciones generales. Lo podrá hacer igual en 2-3 años, cuando empiece ese proceso de nacionalización, si consigue superar las pruebas, que no son fáciles, por cierto. Pero imagínate el caso de un español que en el año 80 se fue a trabajar a Australia y hizo ya su vida en Australia, en el año 80, ya con la Constitución en vigor. Y allí tuvo un hijo. En el año 80 tuvo un hijo que ahora tendrá 46 años. Es español, aunque no haya venido nunca a España. Y tiene derecho a votar. Y este hijo, en el año 2000, por ejemplo, tuvo un hijo él también, que ya es el nieto del español que se nos fue a Australia en el año 80, que ahora tendrá 26 años y que tiene derecho a votar en nuestro país, aunque ni él ni su padre hayan venido nunca a España. ¿Por qué?
Pues porque son nacionales españoles, son hijos de españoles. Me estás La derecha española tiene una tendencia a, cuando pierde, decir que ha habido fraude. El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trumpistas. Empiezo por ti, Esther Palomera, estas dos cuestiones que no solo hemos destacado nosotros, sino casi todos los medios, de lo que decía Feijóo, siendo ya presidente del PP, no presidente de la Xunta, hace 4 años con la ley de nietos, y lo que dice ahora que es absolutamente lo contrario. Luego ya la elevación de Vox diciendo que esto es un golpe de Estado, un pucherazo en diferido y que hay que votar presencialmente en las urnas. Y a los 4 os pregunto, y empiezo por ti, Esther. Bueno, yo creo que la hemeroteca es tumbativa para todo el mundo, pero para Feijóo especialmente en este caso, por lo que recordabais en el vídeo. No solamente hay declaraciones de Feijóo, sino también de la que hoy es portavoz parlamentaria en el Congreso, solicitando la llamada ley de nietos, reconociendo la nacionalidad de los hijos y nietos de exiliados por el franquismo, sino que lo llevaron incluso en su propio programa electoral. Mal, esto mal. La hemeroteca les pone frente al espejo de sus propias contradicciones. Pero yo me pregunto una y otra vez qué aspecto le queda sin asumir del ideario de la ultraderecha global al Partido Popular en este momento. Porque los ha asumido y los ha abrazado todos, uno detrás de otro. La inmigración, la negación de la violencia machista, la prioridad nacional. Le queda negar la evidencia científica, que en algunos casos con el cambio climático lo ha hecho, y decirnos que la Tierra no es redonda, sino plana. Es lo único que le queda ya al Partido Popular. Pero yo creo que hay que recordar que este tipo de actitudes o de tretas políticas tienen consecuencias. Antes recordábamos que esto empezó con Trump en el año 2020, que luego siguió con la misma estrategia Bolsonaro, Fujimori, Abascal, Ayuso, hasta que ha llegado Feijóo. Y las consecuencias las recordamos todos. En el año 2020, este mismo procedimiento que utilizó Trump para poner en cuestión el resultado electoral llevó al asalto al Capitolio. En Perú hubo ataques a las instituciones democráticas. En Brasil exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretende Feijóo? ¿Que haya un asalto al Congreso poniendo en duda el procedimiento electoral de nuestro país? Yo me gustaría que me lo explicara en algún momento. Vox consiguen el resultado ese que dicen que van a conseguir, a ver si van a decir que es que resulta que es por la ley de nietos, pues que a lo mejor es por la ley de nietos del PSOE, ellos van a ganar las elecciones, que es lo que pasó con Isabel Díaz Ayuso cuando dijo en la campaña electoral de las autonómicas, que, ¿os acordaros de aquello? Que no dejaron el tren, que es... Sí, bueno, y Extremadura, que está más reciente, ¿no? Que había, ¿no? Con el robo del voto por correo. El lunes, cuando vieron la mayoría absoluta, ya no dijeron nada. Mira tú, qué casualidad, ese tema se olvidó, es que es lo dramático de este asunto. Pues por eso lo digo, que estamos viendo un poco que siempre pasa lo mismo y el lunes por la mañana, cuando tienen mayoría, se callan. Ya, pero no deja de ser irresponsable. No, seguro. No deja de ser muy irresponsable. No digo que no sea irresponsable. Porque cuestionar el sistema electoral es cuestionar la base de la democracia. Y estaba recordando yo, que nos acordaremos todos, a lo mejor Juanma no, porque era mucho más joven que nosotros. Es mucho más joven. Es mucho más joven que nosotros. El año 93. Aquella solemne comparecencia que se decía de Alberto ganaba el PP Ruiz Gallardón y Javier Arenas en la calle Génova. Yo estaba allí. ¿Y cuánto duró eso? En la calle Génova. ¿3 horas? Bien. 4 horas. Bien. 4 horas duró, exactamente 4 horas. Duró 4 horas, pero ahí están los antecedentes. Sí, pero fíjate luego lo que pasó. Pero la situación no es la misma, Lucía. La situación no es la misma. Y están dispuestos a cualquier cosa para seguir en el poder. Yo creo que un poco el hilo argumental es este. Es verdad que está ya todo inventado, es verdad que además se ha producido justo en esta semana en que se está ultimando la regularización de los inmigrantes y es un poco estrategia de la confusión, pero también hay que reconocer que realmente con la llamada ley de nietos, que no es una ley de nietos porque es una disposición de la ley de memoria histórica, el censo va a crecer. Marisol, va a crecer en al menos... Déjame que acabe un momento que acabe. Remata Marisol, claro, o sea, el censo va a crecer en 2,5 millones de personas, al menos que han presentado la solicitud. Es verdad que solamente hay 300.000 aceptadas, pero el proceso sigue abierto. Sí, pero primero, dos cosas. Dos cosas no. Claro, yo estoy aquí para dar datos. Que se planteen solicitudes no significa que luego todas se vayan a dar. No, pero es más. Rematas, Marisol, por favor. Es que
que tengan la nacionalidad no significa primero que vayan a votar. Y luego, segundo, no sabemos a quién van a votar. De hecho, a partir de lo que decía Marisol, de hecho creo que la última vez votaron como el 10%. Creo, el 10% de los que podían votar. Sí, pero bueno, estamos hablando de confundir al personal. Una cosa solo. El ejercicio de cinismo, de incoherencia y de que esto es síntoma de la desesperación de Alberto Núñez Feijóo es que esto es una disposición adicional, como tú bien has recordado, Marisol, de la Ley de Memoria Democrática del año 2022. Te voy a leer un tuit de Alberto Núñez Feijóo de noviembre del 22. De noviembre, ¿vale? Estoy en Buenos Aires. He podido estar con la colectividad española y trasladarles mi compromiso de impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior. Otro tuit rescatado de la hemeroteca, otra declaración rescatada de la hemeroteca, es en esta ocasión gracias a nuestro colega Fernando Area. Esther Muñoz, PP. ¿Sabéis quién es Esther Muñoz, no? Sí, portavoz del PP en el Congreso. Bien, 18 de junio de 2018 en el Senado. 2018. Este grupo parlamentario, o sea, el suyo, el Partido Popular, considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Oiga, de verdad, explíquenlo. Explíquenlo. Bueno, lo cierto es que para eso están Malas Lenguas, que es para destapar bulos y para destapar a aquellos que quieren alentar determinados sentimientos, hay que decirlo, enardecidos, que ya bastante enardecida está una parte de la población, no diré cuál, allá cada cual, pero bulos, no. Y hay motivos para hacer oposición, pero tiene que ser a caballos del bulo y de la mentira y de intentar dividir a los españoles. Bueno, queremos verificar y queremos hacerlo con la ley en la mano. Juez Joaquín Bosch, ¿es pertinente preguntar, ¿hay tal ingeniería electoral, tal manipulación de algo tan sagrado como un proceso electoral? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Lo cierto es que España, que tiene dificultades institucionales en algunos ámbitos, como la corrupción que hemos comentado a veces, en materia de integridad, eficiencia y rigor del proceso electoral, tiene el máximo reconocimiento de las entidades internacionales. Estamos entre los 10 países que mejor organizan y que tienen elecciones más limpias, y efectivamente todas estas cuestiones no pueden de ninguna manera poner en duda la seriedad de cómo actuamos en estos procedimientos. Y por ponerte un ejemplo, Jesús, en estos ámbitos de que los descendientes de nacionales de un país puedan tener la nacionalidad y puedan votar, esta es una regla muy habitual en los países europeos. Esto es así en Italia, en Alemania, en Austria, en Portugal, en otros países, pero hasta el extremo de que en Italia votan cerca de 5 millones, pueden votar desde el exterior y tienen hasta ahora circunscripción propia, y Alemania tiene una regulación muy parecida a la que estamos hablando para aquellos que tuvieron que huir de Alemania perseguidos por el nazismo y para que sus descendientes conserven la nacionalidad. Por tanto, creo que estamos hablando de cosas muy comunes en el derecho comparado y que desde luego no ponen en cuestión el rigor y la seriedad del procedimiento electoral en España, muy reconocido internacionalmente. Joaquín Bosch acaba de publicar La corrupción en España, un problema enquistado, junto a Fernando Jiménez. ¿Y los bulos, la manipulación, es otro de los problemas enquistados que tenemos últimamente? Porque claro, esto confunde al personal, hay una intencionalidad claramente de confundir a la gente, que ya no se aclare, porque la gente no tiene por qué estar al tanto, la gente normal y corriente, de lo que es la ley de nietos. Y le suena, por la mañana se levanta, tiene ahí a Feijóo en la radio de Jiménez Los Santos, y dice, nos van a... ingeniería electoral, quieren ahí. Entonces hay gente que se lo cree, gente que dice, están robando la democracia. Uno de los grandes problemas de lo que se ha denominado trumpismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de esa ola autoritaria de perfil ultraconservador, es los nuevos discursos que atacan sobre todo desde mecanismos de desinformación y por otro lado también de puesta en duda de los mecanismos electorales y las instituciones de las democracias. Esto pasa, como hemos visto, en Estados Unidos, está pasando en nuestros países con estos discursos, y a mí me gustaría que las fuerzas políticas de nuestro país, de derechas, de izquierda, de centro, de ámbito estatal, de ámbito autonómico, siempre argumenten desde el rigor, desde la verdad, de buena fe. Cada cual puede tener su verdad, pero una cosa son las opiniones y otra los hechos. A mí me parece bastante claro, ya digo, que está avalado por las entidades internacionales. El procedimiento electoral español no es manipulable, y estoy convencido que este proceso, que como se acaba de decir, es de hace ya
cerca de 4 años y no había generado ningún problema, va a seguir aplicándose con el mismo rigor que en otros ámbitos electorales. De españoles que tuvieron que huir de España durante la Guerra Civil o durante el franquismo, ¿no? Y bastante drama y bastante dolor tuvieron que soportar ellos y sus descendientes al dejar su país, como para que encima ahora se dude de esa adquisición de derechos, ¿no? Que no deja de ser eso. Y Feijóo además lo confunde interesadamente con la regularización administrativa de la que hablábamos antes de los inmigrantes, que no tiene nada que ver, pero con el ánimo de sembrar la confusión, ¿no? Y yo creo que también, de paso, instalar la idea del odio al inmigrante, ¿no? Porque al final, si todo se confunde, pues también a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Lo digo también porque, por ejemplo, con el tema de la regularización de inmigrantes también el PP abusó o tiró de bulos, como cuando dijo, por ejemplo, que se regularizarían aquellos incluso que eran delincuentes. Bueno, pues aquí también nos encontramos con lo mismo. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Lluís Orriols, de que al final lo que pretende, que también lo decía antes Lucía y también lo comentaban Esther y Pedro, que lo que pretende el PP es un poco la idea de sembrar dudas sobre el proceso electoral, y eso es lo preocupante, porque al final, si tú erosionas uno de los pilares fundamentales, lo que haces es deslegitimar ese resultado electoral. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Es decir, que cuando se produzcan esas elecciones, ese resultado va a estar bajo sospecha. Y eso yo insisto que es algo muy peligroso, y ojo, porque se le puede acabar volviendo en contra. Cierro este asunto con Pedro Cuartango. Creo que no debemos perder de vista el sentido originario de esta ley, de esta medida que adoptó el Parlamento hace 4 años. Y el sentido no era otro que cerrar las últimas heridas de la Guerra Civil Española. Cientos de miles de ciudadanos españoles tuvieron que abandonar su país durante la Guerra Civil y sobre todo en 1939. Muchos fueron a Francia y otros cruzaron el Atlántico, fueron a México, Argentina, etc. Desgraciadamente, los hijos de esos republicanos, pues, comunistas, socialistas, perdieron la nacionalidad española, porque sus padres además tenían una condición prácticamente de apátridas en el exilio. Por lo tanto, la ley intentaba restituir esos derechos, que los hijos y los nietos de esos republicanos fueran españoles, que hubieran sido de no haber tenido que marcharse de España. Por lo tanto, creo que es muy importante no perder de vista que el objetivo de esta iniciativa legal era restituir unos derechos, y que a mí eso me parece lo esencial. Este debate, que es debate político y también judicial, quiero la opinión de los 4, para fijar posiciones. Juanma. Sí, a ver, con la cuestión de la regularización de los inmigrantes, yo de verdad que no alcanzo a entender por qué el Partido Popular sigue teniendo una oposición tan claramente a la contra, que no se compadece con la que tienen los agentes sociales o la propia Iglesia, ¿no? Lo digo por las frecuentes o constantes críticas del PP a la regularización de inmigrantes, y que además ha llevado a que ahora 2 de las comunidades autónomas que recurrieron ante el Supremo hayan visto que su petición de que pudiera quedar paralizada la regularización pueda tener éxito. Es verdad que el Tribunal Supremo ahora ha pedido opinión a las partes. Tendrá que pronunciarse el Supremo la semana que viene, una vez tenidas en cuenta las alegaciones de todas ellas. Pero claro, el que ahora mismo, cuando ya el proceso está prácticamente en su cierre, de hecho ya acaba el plazo para presentar solicitudes, que estamos hablando de derechos que se conceden a los inmigrantes, que quepa la posibilidad de que se pueda llegar a paralizar, pues hombre, no deja de ser una decisión muy fuerte, la verdad. Ya 500.000, 700.000 o 1 millón. Creo que el debate de fondo es otro, y es la utilización política que se está haciendo por parte de las derechas de la inmigración. Este es el gran asunto que en este momento está en la agenda política. Y yo voy a decir claramente que quien esté en contra de esta regularización de inmigrantes está a favor de la economía sumergida, puesto que estas personas ya trabajan en nuestro país. Lo que no tienen son derechos, pero trabajan. Y además de estar a favor de la economía sumergida, están a favor de los abusos laborales.
porque estas personas están cobrando por debajo de lo que cobramos cualquiera de nosotros teniendo una situación regular. Por algo, todas las organizaciones, los agentes sociales, la Conferencia Episcopal, la Comisión Europea, todos los organismos internacionales consideran que esto es síntoma de riqueza para un país. De hecho, con la última regularización que se hizo en España, al mes siguiente de la regularización hubo 600.000 altas en la Seguridad Social. Quiere decirse que los que están entre nosotros y trabajan como nosotros, ¿por qué tienen que tener derechos inferiores a los nuestros? Sí. Pero ahí están los antecedentes. Sí, pero fíjate luego lo que pasó. Pero la situación no es la misma, Lucía. La situación no es la misma. Bueno, ni social ni políticamente. Luego voy con Pedro y con Juanma Romero. Pero como les decía, nos escucha ya Lluís Orriols, politólogo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues vamos con 2 o 3 preguntas muy concretas sobre este debate. Primero, ¿posibilidades reales de manipular el censo o unas elecciones con esta medida, una medida similar? No, no las hay. Y no las hay en dos vectores. El primero porque legalmente no es posible, porque no hay margen de discreción. La ley orgánica del régimen electoral general deja claro quién tiene que hacerlo, que son las oficinas consulares, y hay un desarrollo reglamentario que estipula muy claramente bajo qué circunstancias tienen que asignar la circunscripción a cada uno de los inscritos, ¿no? Por lo tanto, digamos que las oficinas consulares no tienen plena discrecionalidad, solo tienen discrecionalidad cuando no tienen información, y en muy pocos casos no van a tener información de los ancestros, pueden no tener información de la última residencia de esa persona que acabó inmigrando o exiliándose, pero sí de la partida de nacimiento. Por lo tanto, puede haber errores de alguien que nació en Jaén pero vivió toda su vida en Barcelona, puedes acabarlo inscribiendo en Jaén, pero no puedes hacerlo de forma selectiva. Pero es que lo segundo, en términos políticos, es absurdo, porque si a mí el Partido Socialista me contratara para pedirme en qué circunscripciones deberían asignarse esos nuevos votantes para ayudarle a ganar algún escaño, no sabría responder la pregunta, porque las batallas más ajustadas no se repiten de una elección a otra. En 2023 fue Madrid la batalla para el Partido Socialista, con 1.300 votos que le separó del Partido Popular, pero es que en el 2019 fue Zaragoza, Huelva y Cuenca, y Madrid no estuvo ahí, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado. Y por último, es que los números son muy pequeños, ¿eh? Fíjate que estamos hablando de 500.000 de votos, de los cuales van a votar solo el 10%, por tanto serían efectivamente 50.000 votos. De esos 50.000 votos, ¿cuántos votarán al Partido Socialista? ¿Un 30%? Pues serían 15.000 votos. Eso repartido en las 52 circunscripciones, estamos hablando de apenas 2 centenares de votos por circunscripción. En eso solo podrías jugar a ganar elecciones o ganar escaños sabiendo dónde van a ser las batallas más ajustadas. Y esto no lo puede saber nadie. Dice Vox que sube la apuesta en esta discusión electoral. No habla ya de pucherazo, o sí habla de pucherazo, pero además utiliza el término golpe de Estado en diferido, y propone que ni siquiera los españoles que estén por motivos de trabajo fuera o viajando puedan votar desde el extranjero. En el debate político, con la tensión que tenemos en nuestro país, esto de antes del partido decir que el árbitro ya va a amañar el resultado, ¿en qué situación nos deja? Bueno, eso es un clásico, y creo haberlo oído en la tertulia justo antes de que interviniera, ¿no? Es decir, muchas veces las derivas iliberales lo que hacen los políticos es sembrar dudas sobre el proceso electoral antes, ¿no? Porque sirve como forma de legitimar luego una protesta ex post, ¿no? Lo que hemos escuchado estos días, yo solo puedo decir que son bulos, que no tienen base real, pero no solo Vox, ¿no? Que podríamos decir que es un discurso más de impugnación a algunos consensos y algunas instituciones de nuestro país, pero incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insinuado que estos escaños se podían repartir ex post, ¿no? Y no ex antes. Es decir, que se pudiera asignar del CERA los votos en esas circunscripciones donde el Partido Socialista le va bien. Eso te diría, no es no entender cómo funciona, si lo entienden perfectamente, es manipular, porque es bien sabido que para que el CERA vote primero tiene que estar adscrito a una circunscripción, ¿no? Y por tanto, una vez está adscrita esta circunscripción, el propio reglamento dice que no puede cambiar ya bajo ninguna circunstancia
justicia que no sea objetiva. Por lo tanto, no hay forma de alterar ex post, que es cuando sería interesante si quieres hacer un pucherazo, ¿no? Ver que, por ejemplo, en Zaragoza, en 2019, el Partido Socialista ganó por 52 votos, ¿no? Pues ahí el partido rival podría decir, bueno, pues por 52 incluyo ahí 55 votos o 53 votos y gano, ¿no? Pero eso no es posible. Pero bueno, insisto, como ya se ha visto, esto forma parte de una narrativa de discursos iliberales que están muy en boga hoy en día. Quiero formularte una pregunta, Esther Palomera. Una muy concreta. En los últimos días yo he escuchado varias veces, no una ni dos, sino varias veces, a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir que con la ley de nietos Argentina se iba a convertir en la tercera circunscripción electoral de España. ¿En base a qué? Bueno, es que esto es confundir al personal, porque no va a ser una circunscripción. Todos los que voten en Argentina tendrán que estar inscritos en alguna de las circunscripciones de España. Hay 52. Yo insisto que para que no confundir a la audiencia, es que son 500.000 de votos en el que solo participa un 10%. Son 50.000 votos repartidos en 50 circunscripciones. Estamos hablando de pocos centenares de votos repartidos dentro de las circunscripciones. Es decir, que el CERA va a ser una circunscripción aparte es confundir al personal, porque el CERA se inserta, aunque se recuente después, se inserta en cada una de las circunscripciones. Sí, y además habría que pensar que prácticamente todos los votos de cada uno de ese grupo de centenares por provincia van a un partido en concreto y no se reparten. No sé si hay, Orriols, en este sentido algún análisis demoscópico, politólogo de qué votan los... Claro, no hay. ¿Qué cosas dice? Por eso digo, las estimaciones que podemos tener, que el Partido Socialista, ¿qué puede obtener de estos nuevos 50.000 votos que podrían haber? Pues a lo mejor el 30%, 15.000 votos. Es decir, que no van a obtener el 100% de los 50.000 votos. Eso no ha pasado nunca. Tenemos datos del CERA, ¿no? Y por tanto sabemos que se reparte, que el gobierno o el Partido Socialista durante mucho tiempo tenía ventaja competitiva en los votos que venían del exterior. Pero una cosa es tener ventaja competitiva y la otra es tener unanimidad de los votos que vienen fuera. En los márgenes que te da el CERA, obviamente, si miramos la historia electoral de nuestro país, ha conseguido alterar algún escaño. Pero eso no quiere decir que tú puedas de ex ante saber cómo va a ocurrir esto, ¿no? Porque, insisto, son muy pocos votos los que se reparten en esa circunscripción, repartidos por toda España, y donde las batallas podrían condicionar las batallas más ajustadas. Y yo quiero ser muy claro en esto: las batallas más ajustadas son, por decirlo de alguna forma, aleatorias. Cada año electoral es una circunscripción u otra. Es verdad que en España, para el Partido Socialista, pues Cuenca, Salamanca, Albacete, Murcia, Madrid son disputas tradicionales de último escaño, pero estamos hablando de miles de votos, de media. Batallas de centenares de votos o decenas de votos entre un escaño, entre un partido y otro, esto no se puede saber de antemano. Y luego hay situaciones chocantes. Yo recuerdo en Galicia las segundas elecciones que gana Feijóo, pierde un escaño, gana por 2, me parece, o en las primeras, gana por 2 y pierde un escaño en el voto exterior. Curiosamente, todas las administraciones del Partido Popular, con Manuel Fraga a la cabeza, son las que habían ampliado el voto exterior de los hijos de migrantes, sobre todo en Argentina, en México, y movió ese escaño, pero sin embargo no sirvió para cambiar el resultado de las elecciones. Una última cuestión, precisamente con Núñez Feijóo. Ahora critica una medida que apoyaba al poco de llegar a la presidencia del PP. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Es producto este cambio que han reflejado las hemerotecas del momento político que estamos viviendo? Mira, yo te diría que el cambio no es genuino, no es que ahora preocupe el voto exterior. Incluso el propio Feijóo sabe que algunas declaraciones son altamente inexactas. Dice que se amplía el censo simplemente con cuestiones reglamentarias del gobierno sin pasar por una ley, a sabiendas que esto no es así, que esto se está desplegando la ley de memoria. Yo creo que el foco no es en el miedo que se pueda tener en que el Partido Socialista consiga tener una ventaja competitiva con esto. Es sembrar dudas ante un gobierno socialista al que se quiere propagar esa
esa idea de que es un gobierno iliberal, un gobierno que no respeta las instituciones, que es un gobierno que no respeta la democracia, que es capaz de hacer trampas, ¿no? Es decir, que está más pendiente de insertar una narrativa que deteriore la imagen del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, más que una preocupación genuina de que este tipo de aumento de un puñado de votos pueda generar un efecto adverso para el Partido Popular. Pues aquí lo dejamos y continuamos con el análisis. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, como siempre. Enseguida escuchamos sobre este asunto a Pedro Cuartango y a Juanma Romero, pero antes, Podemos defiende la ley de nietos. Vamos con las reacciones y se pregunta por las razones que tienen los populares para considerarla ingeniería electoral. Me pregunto si es que el Partido Popular tiene miedo a que los hijos de los exiliados y exiliadas españoles no les voten. Igual tiene algo que ver con que su partido fuera fundado por 7 ministros de la dictadura. Esa gente nunca debió irse de este país y desde luego tienen todo el derecho, más derecho que nadie, a ser españoles. Y muy españoles, que decía el otro. Es que en efecto estamos hablando de derechos de los descendientes.